que yo considero es sumamente importante. Ayer en la tarde estábamos aquí varias personas y noté que habían varias personas que no han sido llenas con el Espíritu Santo, ¿es correcto? Me gustaría que pudieran levantar sus manos, bueno, una mano, no necesitan levantar las dos, levantar su mano aquellas personas que no han sido llenas con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Levante su mano, por favor, ¿ok? ¿Y cuántos de ustedes ya tienen ciertos años en la iglesia? Levante su mano. No es con una mala intención. ¿Ok? Entonces, la idea del mensaje del día de hoy es que podamos establecer un fundamento en el entendimiento y en el reino espiritual para que podamos quitar esa barrera que estuviera impidiendo que ustedes reciban el Espíritu Santo o que pudiera estar impidiendo que ustedes puedan hablar en otras lenguas. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a orar. Yo creo que Dios va hoy a manifestarse de una manera verdadera y poderosa y consistente en cada uno de los que estamos aquí, pero necesitamos disponer nuestro corazón a eso. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a hablar. Lo primero que quiero hoy mencionar es distinguir qué es el alma. Después vamos a hablar qué es el espíritu. Después vamos a hablar qué es recibir el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Estamos en esta semana de conferencias y la palabra que estamos utilizando es avivamiento. La palabra avivamiento quiere decir dar viveza o dar ánimo. La palabra ánimo entiéndase como la fuerza vital del ánima. Y ánima, ¿qué quiere decir? Alma. Entonces suena raro, ¿no? Avivar es darle fuerza vital al alma. Ahora, hay algo interesante, porque hoy vamos a darnos cuenta que la única forma de poderle dar fuerza a nuestra alma es a través del Espíritu. Pero que nosotros no queremos darle más vida al viejo hombre, sino que más bien queremos nacer de nuevo a una nueva persona. Y eso también quiere decir avivar, y lo vamos a ver más adelante. Muchos judíos consideran que la palabra alma y espíritu no es la misma porque en el hebreo no existen los sinónimos. Cada palabra tiene su significado. Hay una corriente de cristianos que dicen que la palabra alma y espíritu se usa de manera indistinta y que es lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo y quiero que hoy lo podamos entender a la luz de la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo la palabra en Génesis, en el capítulo 1. Vamos a leer rápido porque, como sabe Paulina, aquí adelante tenemos muchos versículos que leer. ¿Estamos claros? Miren esto, Génesis 1 en el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. ¿Ok? Vamos a leer ahora el versículo 20. Dice la palabra, dijo Dios, produzcan las aguas. ¿Quiénes? Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Vamos a pasar al versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su especie, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno.
Vamos a hacer aquí un alto entonces. Es diferente la forma en la que se genera la vida vegetal y la vida animal. Si lo miramos, dice la palabra que Dios manda al agua que genere animales del agua, ¿no? Y dice a la tierra que genere animales de tierra, que la misma tierra genere árboles y semillas, o más bien árboles que tengan semilla dentro. ¿Estoy claro con esto? Ahora vamos a notar una diferencia en Génesis, ahora en el 1, en el versículo 26, ya cambia la dinámica. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miramos que la manera de crear al hombre no fue dándole Dios la orden ni a la tierra ni al agua, ¿verdad? Yo creo que esto ya lo sabemos, sin embargo, lo quiero reforzar. Génesis 2, en el capítulo 7, dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y vamos a partir de algo interesante. La palabra ser viviente en el hebreo, obviamente pues no sabemos pronunciarlo, ¿no? Pero es nepej, aunque se escribe nepesh al final. Y eso es lo que nosotros entendimos, o los latinos, como alma. Latinos me refiero a los que hablan latín y la base del latín. ¿Estamos claros? Si me están siguiendo, ya les dio sueño. La palabra alma quiere decir el ser que vive, el ser que respira. ¿Sí o no? Entonces, alma quiere decir el que respira. Evidentemente los animales respiran, ¿sí sabes? Oxígeno. Y los organismos vegetales hacen intercambio de gases, también lo sabemos, ¿no? Pero vamos a notar que no se refiere a la respiración de oxígeno. Entonces, cuando Dios dice el alma viviente, se refiere al ser que respira. ¿Pero qué respira? El hálito de vida. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, número 1, podemos distinguir entre el alma vegetativa, el alma animal y el alma humana. Tienen diferencias. ¿En dónde está su diferencia? En su origen. Dios mandó a la tierra, Dios mandó al agua, pero cuando hizo al hombre, dice, hagamos, ¿verdad? Hagamos ya me suena más de uno. ¿Sí o no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra me suena más de uno, a nuestra semejanza. Y dice que del polvo de la tierra formó un cuerpo, ¿sí o no? Y que ese cuerpo era un cachito de barro. ¿Alguien ha jugado con plastilina? Entonces, dice que la diferencia fue que ese cuerpo no era un alma, es decir, no era un ser viviente, no era un ser que respiraba hasta que recibió el aliento de vida. Hay una línea de pensamiento muy convincente en la que se menciona que el alma es el agente unificador y dinámico de la materia. Es decir, pues ¿cómo es posible que un lodo o un cachito de barro genere organismos tan desarrollados como nosotros? Si vemos, en el caso de los animales, fue la orden que Dios dio que del material del agua y de la tierra se formaran organismos tan interesantes como los que existen, ¿sí o no? Con sus pulmones, con sus intestinos, con sus ojos, con su capacidad de moverse y demás. Hasta aquí estamos claros. Pero el alma del hombre no se formó de la misma manera. Aunque fuimos hechos del mismo material, quizás que los animales, porque fuimos hechos de la tierra, ¿verdad? Sopló Dios aliento de vida en nosotros.
Y por ese espíritu de vida o por ese aliento de vida, es que somos diferentes a los animales y es que somos diferentes a las plantas, ¿sí sabías? Entonces, sabemos que los animales tienen sangre, respiran, se mueven, son un alma, pero no son un alma por inspiración divina. ¿Hasta aquí estamos claros? Yo no sé si me están entendiendo, si ya les dio sueño, díganme amén, o aunque sea tosan, estornuden, algo. Entonces, los hombres tenemos diferencias. Los animales del agua están hechos para el agua. Los animales alados están hechos para volar. Los animales de la tierra están hechos para vivir en la tierra. Pero el hombre está hecho para el mundo espiritual porque fue hecho y el origen de su vida está en el espíritu. Entonces nosotros no somos hechos. ¿A cuántos aquí les gusta estar una hora abajo del agua y regresar y salir y regresar? No puedes estar ni 25 segundos y ya sientes que te estás muriendo, ¿sí o no? O que te echas del laver de este edificio y empiezas a volar. No estamos hechos de esa manera, estamos hechos de una manera diferente. La manera en la que estamos hechos es espiritual. Es por eso que nosotros buscamos la verdad. Es por eso que nosotros buscamos elementos diferentes como en reflexión, el razonamiento. Somos seres más que existentes o sensibles, aunque hoy ya solo quedan ciertos vestigios de lo que íbamos a hacer. ¿Sí me doy a entender? Las cosas han cambiado un poco. Entonces, lo que quiero que entendamos es, alma quiere decir ser viviente. El ser que se mueve, el ser que respira. Somos un alma. Nuestro origen es espiritual. Vamos a leer Génesis 6. Yo sé que esta parte va a ser lenta, pero ¿a cuántos les gusta aprender la palabra de Dios? Génesis 6:17 dice la palabra, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir, ¿qué? Toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y la palabra, pues ya es más clara. Aquí no dice nefesh. Aquí la palabra que se utiliza para espíritu es ruaj. ¿Estamos claros? Ruaj quiere decir aliento, el que tiene el soplo de Dios. Entonces, lo que tú y yo podemos mirar es que Dios quería destruir ¿qué? ¿La carne o al espíritu? ¿Ahí qué dice? Para destruir toda carne, ¿sí o no? Él quería destruir toda carne. Y ese es un elemento interesante que después vamos a ir leyendo, ¿ok? Entonces, miramos esto y es interesante para mí. El cuerpo se formó del barro, el espíritu se sopló dentro y nos hizo seres vivientes o seres que respiran espíritu. ¿Sí me doy a entender? Es difícil separar el alma, el cuerpo y el espíritu. Por eso es que unos dicen, ay, pues es lo mismo. El único mecanismo para separar estos elementos, ¿sabes cuál es? La palabra de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es importante que lo entiendas y más si tú no has recibido al Espíritu Santo. Ya te dio sueños, despiértate. Porque dice la palabra de Dios lo siguiente: la única forma de separar el alma del espíritu es a través de la palabra de Dios. ¿Estamos claros con eso? Todo esto es importante que lo vayas apuntando porque al final todo va a tomar sentido. Entonces, cuando Dios sopló en el hombre, aunque sopló, no fue su Espíritu Santo. Él nos dio a nosotros el espíritu del hombre, ¿sí lo sabemos?
Si Él nos hubiera dado su espíritu desde manera inicial, no hubiéramos sido una criatura a su imagen, sino hubiéramos sido Él en una materia. ¿Sí me doy a entender? Son espíritus diferentes. Cuando Él sopla, nos dio ese soplo, y en este ambiente terrenal y dimensional, reduccionista, generó el espíritu del hombre. Segunda de Corintios, primera de Corintios 2:11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces hablamos de dos espíritus diferentes. Cuando Dios sopla en nosotros, no sopla su Espíritu Santo, pero sopla algo que se convierte en el espíritu del hombre. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí o no? Entonces, ese espíritu es el que a nosotros nos hace diferentes a los animales, y que nos hace más a la imagen de Dios, y que nos hace más a la semejanza de Dios. Ese elemento se llama santidad, es decir, que somos separados o que somos diferentes a lo que existe ahí. El hombre fue creado de una manera diferente, el hombre fue creado de una manera santa. ¿Hasta aquí estamos claros? Ahora vamos a leer la diferencia entre espíritu y alma en términos ya humanos. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré. Job, capítulo 32, versículo 8. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Amén. Ahí mismo en Job, más adelante, en el capítulo 33, en el versículo 4. El espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente me dio vida. No se la pasé, creo, a la niña, pero en Santiago 2:26 dice la palabra que el espíritu es el que da vida. ¿Sí se acuerdan? Ok, entonces vamos a hacer este pequeño resumen. Existe alma animal, alma vegetal y alma humana. Somos almas diferentes porque tenemos un origen diferente. Nuestro origen es el soplo, es decir, el espíritu. Existen dos espíritus hasta aquí diferentes, ¿sí o no? El espíritu de hombre y el espíritu de Dios. ¿Estamos claros? Bien. Ahora resulta lo siguiente, que hubo un hombre que entendió, y muchos hombres del Antiguo Testamento entendieron algo. Salmo 51, versículo 10. El rey David dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Si no lo leen en su Biblia, leanlo en la pantalla. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este hombre, sabemos que ese salmo lo hizo después de ciertas cosas. ¿Qué hizo en esa ocasión, Rafa? ¿Por qué ora eso? Mató a un hombre, adulteró, ¿sí o no? Lo debes saber. Y él que dice: Señor, dame un corazón nuevo, renueva mi espíritu. ¿Sí me doy a entender? No le dice, perdóname. Bueno, sí le dice eso, pero llega al entendimiento de decir: es que lo que necesito es otro espíritu. Lo que necesito es que esto cambie dentro de mí porque está aquí. Ahora, Ezequiel 36:27, Jesucristo responde. Bueno, Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, a través de Ezequiel. Y pondré dentro de vosotros
mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces viene otro elemento. Dice el Señor, ¿sabes qué? Yo quiero darles no otro espíritu de hombre. Eso es importante, porque cuando renacemos, no es que nos dan otro espíritu, no es que nos dan otra alma, ¿o sí? Lo que nos da Dios es su espíritu, para que la palabra de Dios separe nuestro espíritu de nuestra alma y forme en Cristo un nuevo hombre. ¿Estamos claros? Entonces, dice la palabra en 1 Corintios 15, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 45. Amén. Fue hecho Adán 1, alma viviente, y el postrer Adán, es decir, Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Sabes que Jesucristo, hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Él es espíritu vivificante. Él no nace de hombre o de simiente de hombre, sino del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, es importante recalcar lo siguiente. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, ¿a poco te cambia la apariencia de tu cuerpo? ¿Eres más guapo? ¿Eres más feo? ¿Eres más güero? No, no cambia el cuerpo. ¿Y qué crees? Que resulta que el pecado, ¿dónde mora? En el cuerpo. La palabra utiliza el concepto de carne para decir el pecado que mora en mí. Y por eso es que necesitamos resucitar a un nuevo cuerpo. Si me doy a entender, Jesucristo nos va a resucitar, nos va a dar un nuevo cuerpo en donde ya no esté el pecado aquí morando en nuestro ser. Hasta aquí estamos claros, gloria a Dios. Entonces, porque tenemos un espíritu, es que podemos participar de una comunión con el Espíritu Santo. Y esto quiero que lo podamos entender. Lo que Dios quiere es formar un nuevo hombre, un ser nuevo. Y cuando ese ser esté listo, va a resucitar, es decir, vamos a ser separados de este cuerpo y nos va a dar uno nuevo. ¿Estamos claros? Entonces, literalmente es lo siguiente. Nosotros cuando estamos en este mundo y tenemos una herencia espiritual sobre nuestras vidas, ¿verdad? Una herencia emocional y física que se manifiesta de muchas formas. Y tú te pusieron un nombre, ¿sí o no? Ese nombre eres tú, eres esa persona, ese ser que respira. El espíritu que tienes hoy formó en ti un alma característica. Por ejemplo, aquí hay gente que es más enojona. Levanten su mano los enojones. Hay gente que se desanima fácilmente. Levanten su mano los que se desaniman fácilmente, ¿verdad? Hay gente que es chistosa. Levanten su mano todos los que se sienten chistosos. Hay gente que no es chistosa, ¿sí o no? Eso somos. Es la manera en la que somos. Pero Dios dice, ¿sabes qué? No hay nada que hacer por el hombre pecador. Ese se tiene que morir. Y tenemos que entender morir como lo que le pasó a Adán. Porque ciertamente Adán murió. Pero la gente dice, pues no, yo lo veía que seguía respirando. No, lo que le pasó es que ya no tenía la comunión con el Espíritu Santo. Él ya no era la imagen de Dios. Él fue dañado por el pecado y creó hijos dañados por el pecado, hasta eran asesinos, ¿sí o no? Entonces dice la palabra lo siguiente: Dios quiere, y tú eres una composición, tu cuerpito, ¿verdad? Así como está,
tiene ciertas cosas que a lo mejor no funcionan bien. ¿Alguien tiene alguna enfermedad? Yo no. Nuestro ser, lo que nos da nuestra personalidad, tiene ciertas deficiencias, ¿sí o no? Y lo que le da vida a eso es nuestro espíritu. ¿Somos claros? Estoy compartiendo, no estoy enseñando. Es que me están levantando la mano. ¿Estamos? Entonces, la siguiente es esto. Lo que le da vida a esta alma, a este ser, es nuestro espíritu. Si Dios quiere formar otro ser, ¿qué tiene que hacer? Separar este espíritu de su alma o de lo que somos. La Biblia dice del viejo hombre que está viciado por las concupiscencias, ¿verdad? Y unirlo a su espíritu para formar a Cristo en él. Y cuando eso se realice, vamos a ser resucitados a un nuevo cuerpo de gloria sin el pecado. En 2 Corintios 3, versículo 17, ya lo leímos, ¿no? ¿No? Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Formarse en nosotros. Por eso envía su Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. ¿Estamos claros? Lo que Él quiere es formarse en ti, pero no hacerte de una forma diferente. Es lo que no cambiar o no dejar de existir tu espíritu. Lo vamos a ver más adelante. A Nicodemo le dice lo siguiente, y esto es algo que ya conocemos. Le dice, es necesario de hacer de nuevo. La palabra nacer de nuevo se debe de entender como es necesario nacer de arriba. Se puede entender nacer de nuevo, pero hay gente que supone que lo que Dios hace es recrear nuestro espíritu o rehacernos. Lo que está haciendo es enviar a su espíritu, es decir, nacimos de arriba. Cuando nacemos de nuevo no es que recibamos un nuevo espíritu humano, sino que recibimos el espíritu de Dios. Jesús le dijo a las personas, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Porque dice Juan 1:4, en él estaba la vida. Entonces, ¿por qué te hablo de esto, hermano? Tenía ganas, hoy me desperté con ganas de hablar. No. ¿Has escuchado que estamos muertos? Muertos espiritualmente. ¿Pero qué quiere decir muerto espiritualmente? Porque si estamos muertos espiritualmente en un sentido biológico, no estaríamos aquí. ¿Sí o no? No es lo que le da vida a nuestra alma, es el espíritu. Estamos muertos porque estamos separados de la comunión con Dios, porque ya no tenemos a Cristo. Y dice la palabra en Juan 1:4, que en Él está la vida y que lo que Él quiere es darte esa vida y generarse en tu ser y en tu interior. ¿Me doy a entender en esto, mis hermanos? Entonces, a través de esa unión tú vas a poder manifestar diferentes genes. Cuando somos engendrados quiere decir que recibimos una genética diferente. ¿Sí lo sabes? ¿Quién aquí se parece a su mamá en su apariencia física? O a su papá. ¿Sí vemos? Esto es, cuando uno es chiquito, pues ni sabes, ¿no? Uno nace y dice, ¿quién se parece? Sepa tú. Pero conforme va creciendo, va manifestando sus genes. Y se parece a su mamá. Lo mismo pasa cuando nosotros recibimos el Espíritu a una nueva vida. Pero ¿qué pasa si va pasando el tiempo y no manifiestas esos genes? Y no manifiestas esa vida diferente en tu interior. Algo no cuadra, ¿sí me doy a entender?
Entonces dice la palabra, porque Jesucristo fue engendrado del Espíritu Santo, por eso es que podemos nosotros nacer de Dios. Dice que el que nace de arriba no es que vuelva a nacer un espíritu nuevo, sino que el espíritu que recibes es el Espíritu Santo y te haces uno con él para formar un nuevo hombre, haciendo morir al alma vieja, que sería el hombre viejo. Primera de Corintios 6:17, para que no digan que me lo saqué de la manga, dice, pero el que se une al Señor, ¿un qué? Un espíritu es con él. Ahora ya nos daría más sentido cuando dice el apóstol Pablo, con Jesucristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Jesucristo en mí. Y lo que ahora estoy viviendo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Aquí estamos claros, mis hermanos? Entonces, cuando decimos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no es que nuestro espíritu no exista, es que nuestro espíritu está separado de Dios, así como Adán fue separado de Dios del Edén, nosotros estamos separados de Dios a causa del pecado. ¿Estamos claros? Entonces, dos veces podemos estar vivos. Cuando recibimos el hálito de vida, que es nuestro espíritu, que se llama la fuerza vital, y cuando recibes el segundo hálito de vida, pero que es el Espíritu Santo. Cuando recibes el Espíritu Santo, entra algo en lucha uno contra otro. ¿Sí lo has leído? Que la carne se opone al espíritu. Porque resulta que esa carne no se fue. Está en tu cuerpo. Ahí va a estar, ¿sí o no? Luchando contra los deseos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a querer a ti formar diferente y manifestar los genes de Jesucristo, y la carne va a decir, yo no quiero. Yo quiero seguir siendo yo. Y ese es un detalle importante, mi hermano, que ahorita vamos a seguir entendiendo. Yo tengo calor, ustedes tienen sueño, pero Dios quiere obrar. Amén. Entonces, lo que nos mantiene muertos es el pecado en nosotros. Por eso Cristo vino a terminar con el pecado. Venció al pecado y venció a la muerte. Si recibes la vida de ese hombre perfecto, el que venció el pecado, ¿verdad? Y la muerte en tu ser, el que venció el pecado y la muerte en tu ser, puede generarse un nuevo hombre, una nueva persona. ¿Cuántos aquí son nuevos hombres o nuevas personas? Bajo la base de que para generar a un ser nuevo se necesita el Espíritu Santo. De otra manera, ¿cómo puede ser nuevo? ¿Cómo puede ser diferente? Puede ser una vieja persona, pues que se viste diferente, ¿sí o no? Pero dice la palabra, no puedes ponerle a un vestido viejo parches nuevos. ¿Por qué no? Porque los va a destruir. Entonces, nosotros podemos estar en la iglesia, ¿verdad? En este lugar y ser las mismas personas, y Jesucristo todavía nos está formando en nuestro interior. Y eso es a donde quiero hoy llegar. Porque tú puedes hacer ajustes buenos. Tú conoces a Simón el mago, ¿sí o no? Se quedó maravillado, se bautizó en agua, estaba siendo discipulado. ¿Y qué crees que pasó? Dijo, pues ¿cuánto quieres? Y yo también le entro a eso de las manitas. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Entonces, en nuestro interior nace una lucha por hacer morir al viejo hombre, es decir, separarlo de nuestro espíritu. Hacer morir al viejo hombre es separarlo de nuestro espíritu para que ese espíritu esté en relación y comunión y unión con el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? No puedes estar en una nueva vida a menos que tengas el espíritu del que venció a la muerte, del que venció al pecado. Amén. Esto aclararía varias cosas desde mi punto de vista. ¿Alguien ya tiene ideas diferentes? ¿O no entendieron nada? Gloria a Dios. Ahora,
El siguiente punto es el siguiente. El siguiente punto es este. Si no existieran espíritus inmundos malignos, pues todo estaría muy bien. Dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Nuestra lucha no es contra personas que tienen cuerpo. Nuestra lucha es contra espíritus demoníacos. ¿Sabes que eso existe? ¿Seguro que lo sabes? Vamos a hablar de esto. Porque muchas veces eso es lo que puede detener que en tu vida haya un avivamiento. Cuando una persona dice hay que ser espirituales, hay que ser espiritualmente santos. Porque podemos ser espirituales en el misticismo, porque podemos ser espirituales en la hechicería, porque podemos ser espirituales de muchas otras maneras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces una persona, a pesar de nacer de nuevo o de arriba, necesita renovar su mente, necesita transformar su entendimiento. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 21, Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 21, no sé si se lo escribí. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Escucha bien, no quitando ¿qué? Las inmundicias de la carne. O sea que ahí van a seguir, mi hermano. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, aspiración de una buena conciencia. Esa es una palabra muy interesante. Hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, cuando tú y yo recibimos, ciertamente Él nos sella, decía el pastor José Luis, ¿sí o no? Nos sella, dice, este va a ser mío. Pero necesita llenar nuestro ser. Hay gente muy rara que dice, no puedes recibir. ¿Cómo invitas a Jesucristo a tu corazón si es un lugar tan sucio? ¿Qué? Si Jesucristo se hizo hombre, ¿qué es más sucio que ser un hombre? ¿Sí me doy a entender? Si convivía con gente de nivel, ¿sí o no? Prostitutas, recaudadores de impuestos, rateros, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la diferencia entre Dios y el pecado? Y tú y yo y el pecado. ¿Qué a Dios el pecado? No le afecta. Él se pudo hacer hombre y venir hasta este lugar y no ser ensuciado de pecado. Y Satanás le dijo, oye, mira, haz esto, mira, haz esto otro, aquí, allá, acá, etcétera, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Jesucristo? No, el pecado no tiene ese poder sobre mi vida. El pecado a mí no me afecta. ¿Estamos claros? Entonces, una persona recibe a Jesucristo, recibe al Señor y legalmente, tienes la clase de vida del que venció todo. Pero legalmente no es en experiencia. Legalmente no es en el ejercicio diario. Él vive en nosotros y tenemos su vida y la idea es que nuestro espíritu se una al suyo para ser transformados al carácter de Cristo. Pero no siempre esto está ocurriendo. ¿Estoy claro con esto? Mis hermanos, yo no les compartiría de esto si no creo que sea necesario. Esto es necesario porque la gente, es más, he conocido a personas que imitan las lenguas estando endemoniadas y que piensan que son llenas del Espíritu Santo. Y yo quiero que aquí inicie un avivamiento, que su espíritu se una al de Cristo Jesús, que su espíritu y el poder de la palabra de Dios los separe y diga, esta va a ser una nueva persona. Las cosas viejas pasaron ya, todas van a ser hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender? Y hay elementos con los que debemos lidiar y es aquí de lo que quiero hablar, de los impedimentos que pueden estar sobre tu vida. El Espíritu en nosotros convive en nuestra misma carne, donde mora el pecado, mi hermano. Ay, qué feo. Pero a Él no le afecta. Él lo que quiere es separarnos de ese.
El Espíritu Santo se une al Espíritu del hombre, pero la carne no deja de existir. Pero al ser seres espirituales, esa carne nos hace susceptibles al mundo espiritual. Por eso, nuestra guerra es contra demonios, contra hechicería, contra maldiciones, contra brujería, pero Dios nos dio armas espirituales. Hoy, no digo que sea la razón, puede ser que una razón por la que no estás recibiendo el Espíritu Santo es porque hay una barrera espiritual. Es decir, así como podemos recibir al Espíritu Santo, podemos recibir otros espíritus. Y lo que hizo Jesucristo al iniciar su ministerio fue echar fuera demonios. Porque si tú y yo queremos recibir al Espíritu Santo, tenemos que limpiar para que Él pueda llegar. ¿Estamos claros? Ahora, quizás vamos a leer Mateo 12. Lo que hoy quiero que entendamos es que nuestro viejo hombre, en tanto que siga medio unido a nuestro espíritu, hasta que muramos, pues, puede estar afectado por estas áreas espirituales. En Mateo 2, en el versículo 22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le mandó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda esta gente estaba atónita y decía: ¿será este el Hijo de Dios? Mas los fariseos al oírlo decían: si este no echa fuera los demonios, sino por... ¿Y quién era Belcebú? ¿Quién? Y los judíos lo conocían. ¿O de dónde sacaron el nombre? ¿O cómo sabían quién era? ¿Sí o no? Decían que Jesucristo estaba echando fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora, no quiero andar ya más en detalles específicos, pero quiero que sepas esto. Quizás en tu vida, en el pasado, espiritualmente, porque somos hechos para el espíritu. Ahí te va una cosa interesante. Hay personas que dicen: el hombre estando muerto no puede buscar a Dios. El hombre es un ser espiritual. No está creado para este mundo, está creado para lo espiritual. Por eso es que existen tantas religiones y tanto misticismo. Hoy en día no ves una sola película que no mencione o posesión demoníaca, o adivinación, o hechicería, ¿verdad? Porque el hombre es espiritual y quiere alimentar su espíritu de una forma incorrecta. Hoy estás aquí, mi hermano, y quiero que sepas que Satanás utiliza varias vulnerabilidades en los hombres para atarlos. Varias vulnerabilidades si él no es misericordioso con nadie y con nada. Y te quiero que hoy tú puedas identificar si esto ocurre en tu vida. ¿Existe algún pecado en tu vida? Una situación en tu vida, un pecado que has intentado dejar por muchos años y no has podido hacerlo. Una situación en la que tú luchas desesperadamente, ¿verdad? Y lloras y le pides a Dios que te perdone y que te libre de ese pecado, pero sigue ahí. ¿A alguien le ha pasado eso? Porque eso ya no es solamente un pecado. Hay una obra espiritual en la vida de esa persona. Y el pecado, y eso no se soluciona pidiéndole a Dios perdón. Se soluciona rompiendo y echando de tu vida esa situación espiritual de tu persona. ¿Sí me doy a entender con esto? Puede ser un caso en el que no haya una explicación médica para que te sientas mal, pero siempre te duele la cabeza,
pero siempre te duele el estómago. Ya estuviste en un doctor, otro doctor, hiciste y deshiciste y dices, pues es que no tienes nada. Entonces, pues ¿cómo es que no tienes nada y estás enfermo y te duele algo? Es una situación espiritual que tenemos que salvar y sacar de ahí. ¿Sí me doy a entender? Ahora, tú me puedes a mí decir, no, hermano, yo en Cristo Jesús ya todo eso cambió. Sé honesto contigo mismo. Porque aquí no estamos para fingir que somos una persona diferente a la que somos. Necesitas el poder del Espíritu Santo rompiendo esas áreas en tu vida. Mucha gente ha padecido por abusos sexuales en su infancia. ¿Estamos claros? No, no es uno, son muchas personas. Y eso los pone en una situación vulnerable. ¿Y qué crees? Satanás no dice, ay, me voy a esperar a que sea más grande. ¿O sí? No. Satanás empieza a dañar, empieza a lastimar, empieza a utilizar esas áreas que se abrieron en la vida de esa persona, esas heridas, y empieza a morar en ese lugar. Necesitas sacarlo de tu vida. Sí, necesitas perdonar a la persona que te dañó, ciertamente, pero mi hermano, hay algo ahí, y ese algo lo tienes que sacar. Y tienes que, hoy no quiero orar específicamente por la llenura del Espíritu Santo. Hoy quiero orar para que tú puedas derribar de tu vida toda barrera espiritual que evita esto. Porque resulta que para recibir al Espíritu Santo, tu espíritu tiene que llamar y clamar a Él. Pero si tu Espíritu Santo está amarrado, perdón, pero si tu espíritu de hombre está amarrado, entonces, ¿cómo le va a hacer? Necesitamos orar para que Jesucristo venga y quite esas cosas de nuestras vidas. Y quite esas cosas de nuestro corazón. Y quite esas cosas. Son cosas vergonzosas en muchos casos. A lo mejor tú estuviste involucrado en hechicería, abiertamente, ¿sí o no? En limpias, en cartas, en esto, en lo otro, veías o viste a gente que mataban, etcétera, etcétera, etcétera. Estuviste involucrado en áreas dañinas para ti, para tu espíritu. Necesitas pedirle al Señor antes de su Espíritu Santo que rompa esas cosas de tu vida. Y lo demás, cuando venga el Espíritu Santo, Él mismo lo va a sanar. Él te va a ir fortaleciendo. Él te va a ir dando ese consuelo. No puedes recibir el consuelo antes de recibir al Consolador. Necesitas al Consolador, yo lo sé, yo lo creo, yo lo entiendo así, mi hermano. Pero tú estás aquí hoy. ¿Tienes algún pecado que te amarra ahí? Rómpelo. Echa fuera de tu vida la obra de Satanás. No lo dejes estar ahí. Tienes una enfermedad o una dolencia, no sabes qué está pasando, ¿verdad? Que no sabes qué está ocurriendo. Ven al Señor Jesucristo y dile, ayúdame. Porque fíjate que lo que hizo Jesucristo al tener compasión de las personas, no fue a todos, a ver, ahora sí, se reciban el Espíritu Santo. No, sanó, ¿verdad? Echó a los demonios, les enseñó y entonces sí, murió, resucitó y dijo, reciban el Espíritu Santo y lo recibieron, mi hermano. Vas a recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere morar en tu vida. Él quiere hacerte una persona diferente. Él quiere hacerte una persona nueva. Él quiere hacerte una persona libre. Él quiere hacerte una persona que venza el pecado y a este mundo. Él es la única persona que tiene el poder de hacerlo y quiere morar en ti. Pero tienes que desechar esas cosas. A lo mejor, y tú lo sabes, y no lo has querido mencionar, ¿verdad? O hay cosas que tú has a lo mejor sentido así. Cada que quiero orar, no puedo. Me da sueño, algo me detiene, me distraigo. Cada que quiero leer la Biblia,
me da sueño. Cada que vengo al servicio, no entiendo nada. Me aburro. Hermano, hay cosas que tenemos que quitar. Hay cosas que tenemos que hacer a un lado. Hay cosas que tenemos que reprender de nuestras vidas, desechar de nuestro cuerpo, desechar de nuestro espíritu. ¿Soy claro? Las personas que tuvieron relaciones sexuales con muchas personas en el pasado, igual, necesitan venir al Señor Jesucristo y decirle, perdóname, límpiame y rompe todas esas uniones y cadenas que hay hoy en mi vida y dame la oportunidad de ser una persona diferente, limpia, salva, santa por el poder del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender hoy, mis hermanos? Para mí era importante que tú lo entendieras. La palabra de Dios quiere separar el espíritu y el alma para hacerte una nueva persona. La palabra de Dios quiere formarte y cambiar la manera en la que estás siendo, pero necesitas romper con esas áreas. ¿Sí me doy a entender? A lo mejor hay cosas que tú dices, ya quiero hacer. A partir de mañana voy a ir a la oración. Esta semana ya voy a diezmar. ¿Qué crees? Se me olvidó, pastor. Yo sí quería, pero no sé qué pasó. Y es que lo que pasa es que estamos metiéndonos en un mundo espiritual sin entender lo espiritual. Amén. Si tú estuviste participando de sustancias, adicciones, ¿verdad? Drogas, lo que sea, seguramente has sido influenciado por espíritus inmundos. ¿Sí me voy a entender? Hay muchas maneras. Los demonios se mueven a través de maldiciones. Quiero que nos pongamos el día de hoy en pie.